Buenos días, estimados socios estratégicos y aprendices. Les habla la coach Deri Santos. Continuamos trabajando con el área de formación para la soberanía nacional. En esta oportunidad vamos a conocer cada uno de esos elementos que integran la identidad propia del venezolano, después de haber conocido cuáles eran los elementos que conformaban a nuestro país como un Estado consolidado con una constitución. Entonces ahora vamos a conocer nuestro gentilicio, esa cultura propia del venezolano. Un placer para mí, quiero que me acompañen. Vamos. Continuamos. Vamos a trabajar el día de hoy. Determina cuáles son los componentes de la identidad nacional. Hacíamos mención, o pudiera yo preguntarles, ¿qué es eso de la identidad nacional? Dice textualmente acá, son todos los elementos comunes que unen a un pueblo, una nación, personas tales como el idioma, la religión, la gastronomía, el folclore, la música, la danza y otros elementos. Esa serie de valores, costumbres que pueden identificar a un territorio y por supuesto a sus ciudadanos. Dentro de estos elementos podemos hacer mención de, número 1, el territorio, el espacio que ocupa ese país, donde se ubica. Por ejemplo, si hablamos específicamente de Venezuela, tenemos la particularidad de que nuestra geografía es variada. Tenemos desde montañas o altas montañas hasta lo que es el mar abierto. Y además de eso también contamos con selva. Pero sucede de que tenemos en nuestro territorio esa variedad y eso también incide en nuestro comportamiento. No pudiésemos usar chaquetas apretadas o muy algodonadas en un Maracaibo, por ejemplo. El calor es totalmente fuerte, nos deshidrataría, por ejemplo. Y si hablamos de un Chichiriviche o un Pico Bolívar, donde tendríamos que adaptarnos a esa zona. Aquí lo que les quiero dejar o decirles específicamente es que de acuerdo a cómo estemos o cuáles sean las condiciones del territorio, entonces su población se va a adaptar a ese medio ambiente y esto va a influir en su cultura diaria. El hecho de que salgamos todos los días o que un caraqueño salga todos los días con un paraguas o que el zuliano lo veas caminar en la calle con un abanico. ¿Por qué? Porque es una zona muy calurosa. Pero sucede que el caraqueño sale todos los días con un paraguas. ¿Por qué? Porque es una zona en donde acostumbra a llover repentinamente o, si se quiere, a diario. Esto desde el punto de vista del territorio como elemento. Otro elemento importantísimo es la historia, los hechos que han marcado a nuestro territorio, a nuestro país, que a través de la historia nosotros vamos aprendiendo o a través de los diferentes hechos vamos aprendiendo. Es importante una celebración en Venezuela, el Día de la Juventud, donde se enmarca una batalla en la cual participaron y murieron muchos jóvenes. Es un día de celebración o de conmemoración. Yo diría que de las dos, porque gracias a esa batalla se le dio pie o continuidad a todo lo que fue el proceso independentista. Otra de las cosas, o mejor dicho, de los elementos que pudiéramos mencionar son los símbolos patrios, esenciales, nos identifican en cada uno de los lugares del planeta, pues es la representación física de nuestro territorio o nuestro país. Hablamos específicamente del tricolor, la bandera nacional, amarillo, azul y rojo, que se dice a través de la historia que fue izada por Francisco de Miranda el 3 de agosto de 1806 en el Cabo de la Vela, Falcón. Y esta ha sufrido, escuchen bien, 21 modificaciones a lo largo de la historia. Hablamos de 1806 a la actualidad, 2020, ha sufrido 21 modificaciones. Contando la actual, hablaríamos de 22 modificaciones entonces, contando la modificación actual. El escudo de armas también surgió dentro de lo que fue la angustia de la revolución. Esto porque no teníamos un esquema o un símbolo que nos representara. Este escudo aparece en 1810 como sello de escudo de armas,
para los militares entonces que nos representaban en aquellas guerras independentistas. El escudo nacional, que ha sufrido diferentes modificaciones, diseñado específicamente con 3 cuarteles, uno amarillo, uno azul, uno rojo, en donde lo acompaña una corona de frutos tropicales típicos de nuestro país. Además de eso, un caballo blanco, el insigne caballo de nuestro libertador, y unas cintas tricolores en donde se reza o está escrito los tiempos, años y hechos que marcaron la libertad de Venezuela. Tenemos también, además, que dentro de estos elementos aparece un cántico, que es el representante del grito de libertad del pueblo venezolano en tiempos del proceso independentista, en donde narra cada una de sus estrofas, cada hecho que ocurrió o atravesó nuestro país para poder lograr la independencia, en donde se marca entonces el gloria al bravo pueblo. Tiene una serie de normas para ser interpretado, mejor dicho, son obligatorias, lo narra la Constitución de la República y son las siguientes. Quiero que me acompañen a leer esto. Dice, deberá ser interpretado en los casos de: número 1, para tributar honores a la bandera nacional. Número 2, para rendir homenaje al presidente de la República. Número 3, en los actos oficiales de solemnidad. Número 4, en los actos públicos que se lleven a efecto en el Estado y territorio de la República para la conmemoración de las fechas históricas de la patria. Y, por supuesto, en los casos que prevea la ley. Esto es de gran importancia, pues es el canto que nos representa a nivel internacional. Además de estos símbolos patrios, a estos símbolos patrios se le suma también los símbolos nacionales. ¿Cuáles son esos símbolos nacionales? Normalmente también los llamamos símbolos naturales, pero hay un dato curioso acerca de estos símbolos naturales. Me llama poderosamente la atención de que todos fueron decretados como símbolos nacionales el mes de mayo. Por supuesto, todos en años diferentes, pero cabe la particularidad de que fueron llamados símbolos nacionales o decretados como símbolos nacionales en el mes de mayo. Por ejemplo, el araguaney. El araguaney fue decretado como símbolo nacional el 29 de mayo de 1948. La orquídea, que fue decretada símbolo nacional el 23 de mayo de 1951. Y el turpial o el ave nacional, que fue decretada ave nacional el 23 de mayo de 1958. Estos particularmente tomados en el mes de mayo, donde se dice que es el mes de las flores, el mes en donde la primavera está en su mayor esplendor. Y entre estos elementos no puede faltar nuestro folclore, nuestra música, muy emblemática, el cuatro, el arpa, las maracas, ¿okay? En donde, de acuerdo al lugar en donde habitemos, vamos a darle una interpretación o un baile a esta música. Es muy común escuchar, no, es que el alma llanera o el canto venezolano es más propio de la zona de los llanos, en donde es la planicie. Por ejemplo, un estado Apures, un Barinas, en donde es muy común andar a caballo o criar ganado. Pues no, sencillamente es nuestra música representativa ante todo el planeta. Los países nos reconocen por ser los dueños de la música llanera. Otro elemento bastante importante y que marca la historia de nuestro país o el gentilicio de nuestro país es la arquitectura. Ejemplo, monumentos que a través de la historia se han mantenido y que conservan, si se quiere, ese gentilicio propio, que son, por ejemplo, las catedrales, el Arco del Campo Carabobo, la sede de la Asamblea Nacional, el Panteón Nacional y la Casa del Libertador, también conocida como la Cuadra Bolívar, ubicada en la ciudad de Caracas. Es notorio para el ciudadano venezolano esa fe o ese apego a lo religioso, sobre todo en cada fecha específica.
Por ejemplo, cuando hablamos de un noviembre, que ya está próximo, por supuesto, en donde en el Zulia se le conmemora, se le celebra, se le festeja a la chinita. O cuando hablamos del mes de septiembre en la ciudad de la Asunción, o muy común para nosotros decir Margarita, a la Virgen del Valle. Es claro que más del 60% del venezolano está de acuerdo o practica el catolicismo, y dentro de las libertades o del sistema político nacional se consiente el hecho del libre culto. Dentro del gentilicio venezolano, no porque sea el 60% católico, quiero decir con esto que no hay otros tipos de religiones. Sí, Venezuela, por todo el proceso de transculturación y la llegada de tantos ciudadanos inmigrantes del proceso de la Segunda Guerra Mundial a nuestro país, trajeron con ellos también sus costumbres y tradiciones, y este proceso también, por supuesto, se trajo consigo la religión. Es muy común escuchar, no, el árabe es practicante de, o el italiano es practicante de. Casi siempre estas personas se alinean a lo que es la creencia católica, pero por ejemplo el gentilicio árabe, el gentilicio chino tiene su propia cultura religiosa. Para cerrar entonces, les dejo una serie de actividades que están al final del contenido que voy a dejar en la plataforma del Classroom, en donde les invito a revisar, a leer, a indagar aún más, pues allí tenemos ciertos puntos que quiero que descubramos juntos para que así podamos nutrirnos de esto. Un placer haber compartido con ustedes. Me despido.